Hola chicos, buenos días. El día de hoy estaremos hablando de las rectas paralelas, perpendiculares y transversales, ya que ustedes me habían pedido que le hiciera un video explicándole esto. Bien, vamos a empezar desde cero. Las rectas paralelas son aquellas rectas que pertenecen al mismo plano y no se cortan entre sí. Tenemos el plano S, todo este espacio de aquí, y tenemos la recta M y la recta L, y ellas no se cortan entre sí en ningún punto. Quiere decir que la intersección de ellas, es decir, el punto que tienen en común, es un conjunto vacío. Las rectas las vamos a representar con una pequeña flechita que va hacia ambos lados, encima de ella con una letra mayúscula. Vamos a hablar sobre el postulado de las rectas paralelas. Si existe una recta L, como esta, y un punto P que pertenece al mismo plano, tenemos el plano S, tengo el punto P, y ese punto P no pertenece a esta recta L, no pertenece a él. Entonces, por ese punto P va a pasar una sola recta paralela a la recta L. Aquí tenemos la recta M, que es la única recta que pasa por ese punto P y que es paralela a la recta L. La recta M que pasa por el punto P es una recta única. Y si yo tengo dos rectas como esta, dos rectas paralelas L y M, y son rectas que pasa por ellas una recta D como esta, que las corta a una de ellas en un punto, entonces esa recta D va a cortar a la otra en un punto también. ¿Entendido? Si tengo dos rectas, una recta M y una recta L, y hay otra recta que corta a una de ellas en un punto, esa misma recta va a cortar la otra en otro punto. Esa recta es lo que llamamos también transversal. Tenemos las rectas perpendiculares. Son aquellas rectas que, a diferencia de las rectas paralelas, tienen un punto en común. Se cortan en un punto. Están en el mismo plano, se cortan en un punto en común y forman 90 grados, forman ángulos rectos. Aquí la recta P se intersecta con la recta N, la cortan en un punto llamado R, y ahí, si podemos visualizar, se forman ángulos rectos, ángulos cuya medida es igual a 90 grados. Aquí hay un ángulo recto, aquí hay otro por aquí, y aquí hay otro ángulo recto. No importa la dirección en la que vayan las rectas, sino que se cortan en un punto en común, como estas dos, la recta R y la recta N, y en ese punto en común ahí forman ángulos de 90 grados. Y vamos a esto que me interesa, que son rectas transversales a dos rectas paralelas. Una recta transversal es aquella que corta cualquier par de rectas paralelas del plano en dos puntos. Está la recta T transversal, también llamada secante. Me disculpan aquí la escritura de dos rectas, está mal escrito por esta S, pero aquí tenemos la recta T transversal o secante también, que corta la recta N en un punto P y a la recta Q en un punto R. La recta T es transversal a las rectas N y Q en los puntos P y en el punto R. Cuando dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal, podemos identificar ángulos entre ellas, como estos aquí. Fíjense bien, aquí tenemos que aquí se forma un ángulo, ahí se forma otro ángulo, y se forman ángulos en cada una de esas. Quiere decir que forman 8 ángulos, 4 ángulos en el punto de la recta N y 4 ángulos en el punto de la recta Q. Entonces, también esos ángulos tienen una relación. Primero vamos a ver los ángulos que tenemos dentro de las rectas, aquí en el espacio que está entre esas dos rectas paralelas. Esos ángulos que están ahí en este espacio es lo que llamamos ángulos internos, son los ángulos internos, el ángulo 4, 3, 5 y 6. Los ángulos que están fuera del espacio, estos dos y estos dos, serían los ángulos
externos. Esos son nuestros ángulos externos. Pero también hay una relación en los pares de ángulos. Es decir, si lo podemos relacionar de dos en dos y tenemos una relación entre ellos. Primero, tenemos relación entre los ángulos 1 y 5, que están en el mismo lado de la recta. Uno está afuera y su dirección es hacia arriba, el otro está adentro y su dirección también es hacia arriba. Esos ángulos, como el 1 y el 5, el 2 y el 6, son ángulos correspondientes. También el ángulo 4, que va en dirección hacia abajo, el 8 también en dirección hacia abajo, está uno fuera del ángulo, es decir, uno es externo y otro es interno, como el 3 y el 7. Esos ángulos también son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. También tenemos los pares de ángulos que se alternan entre ellos. Tenemos los que son alternos, como el 4 y el 6. El 4 está de un lado de la recta transversal y el 6 está del otro lado de la recta transversal y se alternan entre sí. No vamos del 4 al 5, sino saltamos el 5 y vamos al 6. Y decimos que el ángulo 4 y 6 y el ángulo 3 y 5 son alternos internos. Por lo tanto, el ángulo 4 tiene la misma medida que el ángulo 6 y el ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 5. Entonces, la relación que también tienen los ángulos de afuera, los que son alternos pero están fuera de ese espacio, son alternos externos. El 1 y el 7 son alternos externos, el 2 y el 8 también son alternos externos. Y los ángulos que son alternos externos entre rectas paralelas tienen la misma medida también. Tenemos también los pares de ángulos conjugados. Son esos ángulos que están internos o externos y situados en el mismo semiplano, es decir, aquí en esta misma espacio de la recta, que son el 4 y el 5, o 3 y 6, 1 y 8, 2 y 7. ¿Qué relación tienen ellos? Ellos son ángulos conjugados. Quiere decir que uno es el suplemento del otro. Pero hay otras relaciones que tienen esos ángulos. Si verificamos el ángulo 1 y 3, ellos dos son ángulos que son opuestos por el vértice. En este punto aquí es su vértice y el ángulo 1 y el 3 son opuestos por el vértice. Por lo tanto, tienen la misma medida. Pero también el 4 con el 2 son opuestos por el vértice y miden lo mismo. Aquí también tenemos el 5 y el 7, el 8 y el 6. Son pares de ángulos opuestos por su vértice. Por lo tanto, tienen la misma medida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ejemplo. Siempre en geometría tenemos que, si afirmamos algo, tenemos que dar la razón de eso. Entonces, aquí nos dan para encontrar nuestros ángulos, encontrar los ángulos que faltan y dar sus razones. Conociendo el valor de un solo ángulo, como es el caso del ángulo E, que mide 120 grados, podemos encontrar el valor de todos los demás ángulos. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar el valor de cada uno de esos ángulos. Primero, vamos a encontrar el valor del ángulo que usted más que encuentre mejor. Podemos encontrar el valor de A, el valor de C, el valor de D, de cualquier ángulo que usted quiera, porque ya conocemos qué relación tienen todos esos ángulos con el ángulo E. Y vamos a empezar, vamos a encontrar el valor del ángulo B. Primero que nada vamos a dar nuestras afirmaciones. Nuestra primera afirmación es que el ángulo E tiene una medida igual a 120 grados. B mide 120 grados. ¿Cómo yo puedo saber eso? Porque ese fue el ángulo que me dieron. Y la razón es porque ese es el ángulo dado, el ángulo cuyo valor yo conozco. Entonces voy a escribir en mi razón dado o valor dado. Bien. Vamos a encontrar entonces en mi segunda afirmación. Nuestra segunda afirmación vamos a encontrar
el valor del ángulo B. Voy a encontrar el ángulo B. Y voy a decir que B va a ser igual a la relación. ¿Qué relación tiene el ángulo B con el ángulo E? Si podemos visualizar aquí, el ángulo E y el ángulo B son ángulos que son suplementarios. Son ángulos adyacentes. Si se fijan aquí, esto es un ángulo de 180 grados y está dividido en dos ángulos, en el ángulo B y en el ángulo E. Como ya conozco el valor del ángulo E, lo puedo relacionar con B. Lo que yo no puedo hacer es relacionar dos ángulos cuyos valores yo desconozco. Si yo conozco el valor de B, no conozco el valor de B y el valor de C, no puedo relacionarlos. Voy a relacionarlos con uno que yo conozco su valor y este es el ángulo E. Voy a decir que B, como B es el suplemento de E, quiere decir que el ángulo B va a ser igual a 180 grados, menos el valor del ángulo E. Y esto va a ser igual a 180 grados. Vamos a hacerlo debajo para que no pase al otro lado. Esto va a ser igual a 180 grados menos el valor de E, y E mide 120, menos 120 grados. Por lo tanto, 180 menos 120 es igual a 60 grados. Y encontramos el valor de ese ángulo B por la razón de que ellos dos son suplementarios. Voy a escribir entonces por ser suplementarios. Encontré el valor del ángulo B. Voy colocándolo para saber qué estoy encontrando. Vamos a encontrar el valor de otro ángulo. Vamos a encontrar el valor del ángulo A. Voy a relacionar el ángulo A con el ángulo E también. Ustedes pueden relacionar con cualquiera de los dos, con el B o con el E, porque ya conozco su valor. ¿Qué relación tiene el ángulo A con el ángulo B? Pues ellos también son suplementarios y lo podemos hacer así mismo, como en la afirmación 2. Vamos ahora a relacionarlo con el ángulo E. Y mi afirmación número 3 es que el valor del ángulo A es igual al valor del ángulo E, que mide 120 grados, por la razón de que el ángulo A y el ángulo E son opuestos por su vértice. Y ya dijimos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces vamos a escribir por ser opuestos por el vértice. Por ser opuestos por el vértice. Entonces vamos a encontramos el valor del ángulo A, que es igual a 120 grados. Vamos a encontrar el valor del ángulo C. Vamos a encontrar los ángulos de abajo. Vamos a encontrar el valor del ángulo F. Usted puede buscar los ángulos en el orden que usted quiera. El ángulo F, yo voy a decir que es igual al ángulo E. Vamos a relacionarlos así, que es igual a 120 grados. ¿Por qué razón? Por la razón de que ellos dos son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Son por ser alternos internos entre paralelas. Y por esa razón sabemos que los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Entonces el valor del ángulo F es igual a 120 grados también. Vamos a encontrar el valor del ángulo H. Voy a encontrar el ángulo H. Y el ángulo H lo voy a relacionar con el ángulo B, que ellos son alternos externos. Entonces voy a relacionar el ángulo H, va a ser igual al ángulo B.
que mide 60 grados. Por la razón de que ellos dos son alternos externos entre rectas paralelas. Por ser alternos externos entre paralelas. Ahora que conozco el valor del ángulo H, voy a colocarlo aquí. Voy a poner que 60 grados es igual a H. Voy a encontrar el valor del ángulo C. Voy a encontrar el valor del ángulo C y lo voy a relacionar con el mismo ángulo H. Voy a decir que C es igual a H, que mide 60 grados. Por la razón que el ángulo C y el ángulo H son ángulos correspondientes. Voy a escribir por ser correspondientes. Y los ángulos correspondientes son ángulos iguales. Entonces voy a colocar que 60 es igual al ángulo C. El ángulo C mide 60 grados. Entonces me falta encontrar el valor del ángulo G y el ángulo I. Voy a relacionar al ángulo G con el ángulo H. O voy a relacionarlo al ángulo G con el mismo ángulo C. Aquí tengo mi séptima. El ángulo G es igual al ángulo C, que mide 60 grados también. Por la misma razón de relacionar el F con el E, por ser alternos internos entre rectas paralelas. Por ser alternos internos entre paralelas. Aquí vamos a alargar un poquito. Y por último, chicos, vamos a poner aquí el valor de G. G es igual a 60 grados. Encontremos el valor de I. El ángulo I lo puedo relacionar con cualquiera de ellos porque ya sé su valor. Puedo decir que I es suplementario de G, que I es suplementario de H, pero también I es opuesto por el vértice del ángulo F. Pero puedo decir que el ángulo I es el ángulo correspondiente del ángulo E. Y también es el ángulo alterno externo del ángulo A. Pero también voy a seleccionar cualquiera de esos que yo elija. Y yo voy a decir que el ángulo I es igual al ángulo F igual a 120 grados por la simple razón de que ellos dos son ángulos opuestos por su vértice, por ser opuestos por el vértice. Vamos a ponerle su acento a la palabra vértice. Entonces, chicos, fíjense cómo, conociendo el valor solamente del ángulo E, pudimos encontrar todos los demás ángulos que nos faltan, dando su afirmación y su respectiva razón. Así que, chicos, cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios o pues lo que son mis estudiantes preguntar en la escuela. Hasta aquí el video del día de hoy. Que tengan feliz día.